Buenos días, ante todo. Nos han encargado tocar el tema de diarrea en niños. Es un tema bastante frecuente, es una patología muy frecuente, como ustedes conocen, dentro de las patologías pediátricas. La definición de diarrea es algunas veces un poco complicada en el área pediátrica, porque, como ustedes entenderán, hay pues diferentes grupos etarios y puede variar, ¿no? El tipo de deposición, la consistencia, la frecuencia. La OMS sugiere la definición de deposiciones líquidas en mayor frecuencia, 3 o más por día, e inclusive algunas veces se consigna también un volumen de más de 10 gramos por kilo día. Pero lo más práctico es en realidad en función del conocimiento que nosotros tenemos y la información de la mamá, hablar del incremento en la frecuencia y el volumen de las deposiciones con disminución de la consistencia de las mismas. Esto nos va a llevar a tener una definición más clara en el momento de afrontar a un paciente en diferentes grupos etarios. El cuadro en la parte inferior es un cuadro donde podemos ver pues, la importancia que tiene este tipo de enfermedades todavía en el grupo etario pediátrico, especialmente en niños menores de 2 años. ¿No? Es de los problemas más frecuentes, como ustedes pueden apreciar acá. Y junto con la patología respiratoria es lo que representa pues, más del 90% de la consulta, inclusive en pediatría. Cuando afrontamos un niño con diarrea, lo primero que tenemos que ver es tomar información para clasificarla. Esta es una diarrea de tipo, es una diarrea con un tiempo de evolución de menos de 14 días, hablando de aguda, o de más de 14 días para hablar de persistente. Una vez que ya clasificamos como una diarrea aguda menor a 14 días, podemos hablar ya si esta es una diarrea acuosa, que estaría enmarcado en lo que son diarreas secretoras o diarreas osmóticas, como vamos a conversar ahora, o es una diarrea inflamatoria, una diarrea de origen probablemente bacteriano o con un trasfondo inflamatorio, que puede en muchos casos evidenciarse como una disentería inclusive. Las diarreas de las que más vamos a tocar ahora son las diarreas acuosas por frecuencia, son el 80-90% de los casos de diarrea en niños. Estas son diarreas líquidas, sin sangre, que pueden ser voluminosas o en regular volumen, con moco escaso si es que lo presentan. Además se asocian vómitos y fiebre baja. Es una diarrea básicamente con pérdidas, y como es una diarrea con pérdidas importantes de líquido y electrolitos, lo que vamos a tener pues es la mayor opción de que estos niños se deshidraten, y es justamente lo que hay que tratar de evitar. Recuerden que hay un balance entre lo que es la absorción y lo que es la secreción de agua y electrolitos, y este balance se rompe en los pacientes que tienen alguna patología de esta clase. Hablando de las diarreas secretoras, diarreas que son acuosas, se rompe este balance y hay un predominio de secreción, ¿no? El agua sale hacia la luz intestinal en mayor proporción arrastrando electrolitos, y esto lleva pues a mayores pérdidas, como entendemos. Esa es la diarrea que típicamente no cede cuando el paciente se queda en ayuno. Es una diarrea que persiste, coma o no coma el niño, y no se asocia a la alimentación del bebé. Es una diarrea con un patrón que se mantiene. El típico ejemplo de estas diarreas secretoras es una de las diarreas virales. Dentro de ellas el rotavirus, el norovirus, el adenovirus, que son gérmenes que invaden la mucosa, se multiplican dentro de las células de los enterocitos, y además de este mecanismo de multiplicación y destrucción de enterocitos, también tienen un mecanismo de producción de toxinas que promueven la secreción de agua y electrolitos. Por eso es que la pérdida por diarreas en patologías de tipo viral es importante, con mucho riesgo de deshidratación. No solamente por la toxina que podemos ver ahí que promueve secreción de agua y electrolitos, sino también por el daño de la mucosa, que va a disminuir la absorción de estos elementos, y además va a haber una alteración en cuanto a la actividad de las disacaridasas, dígase lactasa, la más frecuente, llevando a problemas de malabsorción a carbohidratos. Y esta malabsorción a carbohidratos va a llevar también a asociarse a una diarrea que se conoce como una diarrea de tipo osmótico, que es una diarrea acuosa también. Una diarrea acuosa también, pero en este caso no hay una promoción de secreción, sino más bien hay una serie de sustancias, solutos, que están en la luz del intestino que jalan el agua. En este caso, lo más frecuente en niños es la presencia de lactosa, que va a promover pues, un arrastre de agua y electrolitos, y por eso estas diarreas
que son de tipo viral, muchas veces son diarreas con gran riesgo, como comentamos, de deshidratación por la cantidad de agua y electrolitos que jalan, por su fenómeno secretor y osmótico asociado. Estas diarreas osmóticas son las diarreas típicas asociadas a la lactancia. El bebé toma leche y hace diarrea, lacta y hace diarrea a los pocos minutos. Son diarreas claramente asociadas a la alimentación y ceden con el ayuno. Cuando el niño se le deja de dar alimentación, en esas horas deja de hacer diarrea o baja el flujo en forma importante. Pero también tenemos las diarreas inflamatorias, que son un grupo menor, pero también importante, ¿no? Es un 5 a 10% de las diarreas agudas, y estas son diarreas con sospecha de bacterianas o diarreas claramente disentéricas, que, en las cuales se presenta moco, sangre visible, el moco suele ser abundante, son pocas y frecuentes, de a poco y a cada rato. El niño como que quiere seguir haciendo, ni bien ha terminado de hacer, poquito, frecuente, constantes, con cólicos, y muchas veces se asocia a fiebre alta. Este es el prototipo de una diarrea de tipo inflamatorio bacteriano y hay que tener en cuenta estas características para sospechar uno u otro y en función de eso puedes pedir los exámenes que correspondan. Tenemos entonces diferentes gérmenes, diferentes bacterias que pueden llegar a generar este tipo de diarrea, algunos con fenómenos simplemente adherentes, como vemos en la parte superior, en la ilustración, y otros donde ya hay un fenómeno invasivo, que como entenderemos, pues dará un cuadro mucho más agresivo, mucho más sistémico, con mucho más molestias, fiebres, cólicos y un proceso inflamatorio mayor. Para resumir un poco, entonces, las diarreas en niños, tenemos diarreas agudas acuosas, en las cuales representan el 80% de las diarreas o 90%, pero lo importante en este cuadro que podemos apreciar es que si bien hay una morbimortalidad importante, como vemos ahí, un 50% en la barra roja, podemos también entender en la barra verde y morada que estas son diarreas muy prevenibles, y muy prevenibles inclusive con lo que revolucionó el manejo de diarreas, ¿no? Allá hace algunas décadas, como es el suero de rehidratación oral. Entonces son diarreas con una capacidad de prevención, de disminución de mortalidad importante, y eso es lo que se está viendo en los últimos años gracias al manejo y la estrategia epidemiológica que se estuvo haciendo pues desde los años 90 en adelante, ¿no? Ahora ya los niños llegan mucho menos complicados que antes. Más bien las diarreas disentéricas, que son un grupo menor de alrededor de 5 a 10%, su mortalidad es menor también, pero no son prevenibles con suero. El manejo es de otro tipo, como todos entendemos. Entonces, cuando llega un paciente de emergencia, lo que debemos hacer es tomar una buena historia para tratar de inducir a pensar, esto es viral, esto es bacteriano, cuál es la causa de esta diarrea, pero además de ver la etiología, tenemos que tratar de definir cuál es el grado de deshidratación, porque es la complicación más temida y más frecuente en estos pacientes. Y para eso tenemos que evaluar un examen físico donde tendremos las posibilidades de catalogar al paciente como un plan A si no tiene deshidratación, un plan B si está deshidratado y un plan C si es deshidratación grave, de manejo pues siempre a nivel hospitalario. Los signos de deshidratación que vamos a tomar en cuenta, si bien hay diferentes guías actualmente donde hablan inclusive hasta de 10 o 12 signos para evaluar, todavía sigue siendo práctico y en la mayoría de hospitales se sigue utilizando, son estos 6 signos, que son los signos principales, los signos más frecuentes a tomarse en cuenta. Y dentro de estos signos podemos ver pues lo que se llaman las 3 S, ¿no? Los signos principales como es el sensorio, como es la sed y como es el signo de pliegue, que son los más objetivables, los que tienen menos porcentaje de error al momento de tomar su evaluación. Pero también hay 3 signos adicionales que son los signos secundarios, como los ojos, si están hundidos o no, la presencia de lágrimas y la sequedad de las mucosas. Como podemos recordar, hay 3 planes que son los que se manejan. Los primeros 2 pueden ser manejados, ¿no? A nivel primario, y el último, el plan C, ya es manejo, ¿no? Más especializado en hospitales. Los planes A y B hablan pues de signologías que son leves o no están presentes. Por ejemplo, en un plan A tenemos que el sensorio es adecuado, los ojos están normales, las lágrimas están presentes, la boca húmeda, la sed es normal, el bebé se toma normalmente, pliegue negativo, no tiene signos de deshidratación aparente.
Este es un paciente en plan A y conversaremos cómo se maneja. Más bien el plan B es un paciente que está intranquilo, irritable, con los ojos hundidos, las lágrimas disminuidas, la boca está seca, bebe con avidez y tiene pliegue que desaparece en menos de 2 segundos. Pero hay pacientes que pueden tener toda la signología y hay pacientes que solamente pueden tener algunos. Si el paciente tiene 2 o más signos de estos 6 que hemos conversado, entonces catalogaremos a este paciente como que tiene algún grado de deshidratación y manejaremos como un plan B. Más bien, si el paciente tiene signos de severidad en el sensorio, con ojos muy hundidos, lágrimas ausentes, boca muy seca, no es capaz de beber a pesar de la sed que pueda tener y tiene un pliegue que demora mucho en desaparecer, estaremos hablando más bien de un paciente que tiene un plan C, un grado de deshidratación severo. Entonces, este es el cuadrito que debemos recordar en relación a la signología a evaluarse y de acuerdo a eso definiremos si es un plan A, B o C para el manejo. Creo yo que siempre es más claro hablar de casos. Acá tenemos un paciente, por ejemplo, que es Pedro, un varón de 2 años que tiene un día de enfermedad y que presenta vómitos, en una oportunidad diarreas 2 veces en esas últimas 24 horas, con diarreas semiacuosas en moderada cantidad que no rebasan el pañal, que tienen moco escaso y no hay sangre, y tiene fiebre de 38. El niño come adecuadamente, juega normalmente y ha estado recibiendo líquidos claros en la casa. Tiene un peso de 11 kilos 900. Entonces vamos a ver a Pedro para poder ilustrar la signología que tiene el paciente. Cuando a un niño no deshidratado se le pellizca la piel, el pliegue desaparece rápidamente. En un niño deshidratado, el pliegue vuelve lentamente a su forma normal. En un niño deshidratado con shock, el pliegue desaparece lazo. Es un niño llamado Pedro. Observamos el estado general de Pedro. Parece que se encuentra bastante bien. Está concentrado en comer, está bien y se interesa por lo que ocurre a su alrededor. Pedro tiene los ojos normales, están húmedos y no parecen hundidos. Tiene la boca y la lengua húmedas. Cuando se ofrece una bebida, la toma sin prisa, sin dejar de fijarse en lo que ocurre a su alrededor. Al pellizcar la piel, el signo del pliegue desaparece rápidamente. Teniendo en cuenta todos estos signos, ¿cómo definiría usted el estado de hidratación de Pedro? Sí. Entonces, ese es Pedro, y Pedro, como podemos ver ahí, es un niñito que tiene signos en categoría de A, con el sensorio, alerta, ojos normales, las mucosas húmedas, bebe normal, desaparece el pliegue rápidamente, es un niño sin deshidratación, se catalogaría como un plan A. Pero ¿cómo manejar este paciente entonces? Este es un paciente en plan A que tiene una pérdida de volumen de menos del 5%, no tiene signos de deshidratación aparente, y el manejo de diarrea es en el hogar. Es un paciente que debemos entonces pasar a manejar en plan A. ¿Y cuáles son los objetivos del plan A? Uno, capacitar a la familia en relación al manejo de diarrea en el hogar, el manejo del episodio actual y futuros, que es lo que debe aprender la mamá, a manejar precozmente y con eso evitar y disminuir la mortalidad de estos pacientes. Y el segundo objetivo es evaluar los riesgos, ¿no? Evaluar los riesgos de deshidratación para evitarla y el paciente pues no tenga problemas y complicaciones posteriormente. ¿Qué debemos hacer en un plan A? Y explicarle a la mamá. Uno, aumentar los líquidos, que debe recibir líquidos a libre demanda, lentamente y con cucharita. Muchos niños llegan a la emergencia o a la consulta con vómitos, pero cuando son manejados con el suero o con el líquido en forma lenta, progresiva, con cucharita, jeringa, gotero, sorbos pequeños según la edad, el niño deja de vomitar, ya no presenta las arcadas, las náuseas frecuentes y ya puede ser manejado en su casa con más facilidad por la familia. Entonces es algo que hay que explicarle bien, que reciba lentamente los líquidos.
Si el paciente vomita en algún momento, se le puede dejar descansar unos 10 minutos y luego se puede reiniciar la reposición, ¿no? Del suero o del líquido que está recibiendo en ese momento. ¿Cuánto reponer? La reposición se puede apreciar ahí en ese cuadro, ¿no? Si es que queremos memorizar algunos valores, pero en realidad si queremos explicarle a la mamá cuánto reponer ya por cada cámara diarreica que presente el paciente, podemos tener en forma práctica que la reposición o es volumen a volumen, si hay opción de pesar el pañal, o es de 10 cc por kilo por diarrea. Entonces, 10 mililitros por kilo por cámara diarreica es lo que tendríamos que reponer o sugerir a la mamá que reponga en casa, que es la pregunta de ella siempre. Entonces, le doy agüita de a poquito, pero ¿cuánto le doy? ¿Cuánto tiene que darle? 10 cc por kilo por cada cámara diarreica. Pero también hay que considerar, y es la otra pregunta de las mamás, es, le doy agua, pero ¿qué tipo de líquido le doy? Y ahí hay que hacer algunos comentarios. Uno es en relación a los líquidos claros. Los líquidos claros, como infusiones o agua, son líquidos que se definen como que no presentan en su composición sales que puedan reponer en forma adecuada las pérdidas que tiene el paciente. Entonces, estos líquidos en realidad se pueden utilizar en niños que sean eutróficos y que no tengan riesgo de deshidratación, o sea, que no tengan un flujo muy importante ni pérdidas importantes, y sin comorbilidades. En estos pacientes uno podría optar en algunos casos a utilizar un líquido claro. ¿Por qué no utilizar en otros pacientes con mayores riesgos? Porque pueden haber disturbios hidroelectrolíticos que se fomenten al reponer solamente agua y esto llevar a hiponatremia, por ejemplo. ¿Qué es lo que se estila usar con frecuencia? Suero de rehidratación oral. Pero recuerden que el suero de rehidratación oral muchas veces tiene el problema de la tolerancia. El sabor salado hace que muchos niños no lo toleren y si no está deshidratado y no tiene mayores pérdidas, el niño probablemente no va a querer tomarlo. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Qué niño vale la pena indicarle suero realmente? ¿Qué niño vale la pena darle de repente solamente una panetela en la casa para manejarlo y no inducirle las náuseas y el vómito con cosas saladas que de repente no desea tomar y no amerita tomar? Los niños que tienen riesgo de deshidratación son niños que definitivamente sí deberíamos darle. Los niños que tienen pérdidas importantes sí deberíamos darle pues, un suero de rehidratación oral por el riesgo de disturbios hidroelectrolíticos y deshidratación. Un comentario aparte son los sueros comerciales. Ahora hay muchos sueros comerciales en el mercado, pero muchos de ellos pueden llegar a ser inadecuados y generar problemas en los pacientes, porque estos sueros tienen una carga osmolar alta, igual que ofrecerle gaseosas, ofrecerle frugos, tienen una carga osmolar alta. ¿A qué nos referimos? Son sueros que tienen mucho azúcar, y al tener mucho azúcar jalan agua hacia el intestino y más bien fomentan diarreas más acuosas o más volumen. Esas diarreas osmóticas que comentábamos hace unos minutos en relación a la lactosa, ahora sería no por la lactosa, sino más bien por azúcar que se le ofrece en estos sueros con mucha frecuencia y que son inadecuados para manejarlos. Entonces, recordemos un poco que para tomar en cuenta qué suero utilizar, debemos recordar que las pérdidas de electrolitos por diarrea varían según la etiología. Podemos ver ahí un cuadrito donde hay pérdidas de electrolitos, sodio, potasio, bicarbonato, en relación a rotavirus, en relación a alguna E. coli, alguna bacteria, y también al cólera, que es una bacteria muy agresiva. Entonces podemos ver que hay pérdidas de diferentes tipos de electrolitos, con el cólera era lo máximo en pérdidas, con una cantidad de sodio y potasio importante, especialmente de sodio. Pero recordemos también que para manejo de sales hay que tomar en cuenta que hay un cotransporte entre el sodio y la glucosa. ¿Por qué comentamos eso? Porque como todos sabemos, los sueros tienen azúcar, pero no debe ser en demasía, debe ser en una proporción adecuada para que esta cantidad de glucosa asociada al sodio se logre un cotransporte que arrastre el sodio al intracelular y luego el sodio arrastre el agua hacia el intravascular. Y de esa manera logremos que el agua del lumen intestinal ingrese hacia el torrente sanguíneo y rehidrate al paciente. Entonces es importante recordar que este es el mecanismo más importante y es importante que el suero tenga glucosa, pero no en exceso, porque el exceso va a traer problemas, como vamos a mencionar nuevamente.
Hay sueros caseros que se pueden utilizar, hay panetelas que se pueden utilizar de diferentes maneras, pero bueno, actualmente, ¿qué podemos encontrar en internet con facilidad? Inclusive del ministerio, donde simplemente se mezcla agua, 1 litro de agua, por ejemplo, con 8 cucharaditas de azúcar y 1 cucharadita de sal, y eso se disuelve y se le da como suero para reponer sales, para reponer también algo de glucosa y aprovechar ese cotransporte que acabamos de mencionar. Pero también hay sueros comerciales, y comentábamos que hay sueros comerciales que nos pueden ayudar y hay sueros comerciales que no tanto. Ahí tenemos el parámetro en la parte superior izquierda del suero de la OMS, el inicial, que tenía una cantidad de sodio importante de 90 miliequivalentes por litro y que en los últimos años se ha bajado a 75 o 60-75 para que no sea tan salado y sea más tolerable por el paciente. Pero también tenemos otros sueros comerciales que ya podemos ver en los otros colores, como el Hidrax, que es frecuente, el Frutiflex, el Electroral, Gatorade, y ustedes van viendo ahí cómo la cantidad de sodio va descendiendo en cuanto a la concentración en el suero y más bien aumenta la cantidad de azúcar. Cuanto más azúcar, más rico el suero, obviamente, para el niño, más tolerable probablemente, pero genera más carga osmolar, jala más agua y finalmente produce estas diarreas osmóticas, estas diarreas que están dadas por la cantidad de azúcar. Y un comentario aparte, los sueros, estos que se usan para el deporte, que conocemos como es el último que figura ahí, es un suero para reponer pérdidas por ejercicio, no por diarrea. Entonces no son sueros adecuados para niños y menos para niños que están con diarrea porque van a generar más diarrea, como estamos mencionando, por el factor osmolar. Existen sueros también para desnutridos, que son una población aparte, y estos sueros para desnutridos, si bien no los tenemos en el mercado, se pueden preparar con cierta facilidad, como en la tablita que tenemos al lado derecho, superior derecho, en donde podemos utilizar medio litro de suero de rehidratación oral convencional, el de 90 miliequivalentes, y agregarle 500 mililitros de agua, y azúcar y una ampolla de calio. De esa manera estamos preparando un suero que va a ser mejor tolerado por el paciente con desnutrición crónica severa, generará menos problema de carga osmolar, menos diarrea y más bien se absorberá mejor, cuidando también las pérdidas que suelen tener de potasio estos pacientes. Entonces, estos sueros para desnutridos son sueros que podemos manejar según tengamos, ¿no?, el caso en la consulta o en la emergencia. ¿Qué más explicarle a la mamá en el plan A? Que continúe su alimentación usual. La dieta es la normal, fraccionada, una comida más al menos 2 semanas al día y continuar la lactancia materna si está con lactancia materna. El niño no debe hacer dieta, necesita materia prima para su revitalización, no necesitamos hacer ningún tipo de dieta en particular, pero sí considerar en algunos casos si hay intolerancia a la lactosa para hacer el cambio a una fórmula sin lactosa de ser necesario. Pero la sospecha es cuando el bebé lacta y hace diarrea, lacta y genera carga osmolar y genera diarrea. En esos casos yo pensaría en intolerancia a la lactosa y haré el cambio a una fórmula sin lactosa, o la estrategia de disminuir la lactancia materna, si eso ya un lactante mayor, disminuir la lactancia materna y más bien darle más comida que no tiene la lactosa, que generará esta carga osmolar y este mayor flujo diarreico. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es, si tengo sospecha de intolerancia a la lactosa, cambio a fórmula sin lactosa. No diluir la leche, no darle leche normal aguada, porque eso lo único que va a lograr es aporte menor de calorías y que el niño baje más de peso todavía. Tengamos en cuenta esos detalles. Y ya para la casa hay que explicarle a la mamá que debe reconocer algunos signos de alarma, de deshidratación, como los que hemos mencionado, le podemos explicar alguno de ellos, como la irritabilidad que puede tener el paciente, los ojos, las lágrimas, la mucosa, signos que son más fáciles de identificar en la casa para volverlo a traer. Identificar también qué pacientes tienen riesgo de deshidratación, obviamente los que tienen más frecuencia y volumen de diarreas o vómitos. Si hay presencia de sangre en las deposiciones, si hay fiebre alta, si la ingesta de alimentos y líquidos es pobre o no mejora luego de 3 días de evolución, ese paciente tiene que ser reevaluado. Y hay que explicarle a la mamá, cualquiera de estos signos de alarma obligarán a ella a traerlo nuevamente a un centro de salud para hacer reevaluar al paciente. Educar en cuanto a medidas higiénicas para prevención y verificar la comprensión de la mamá, haciéndole algunas preguntas sencillas. El zinc también se promueve utilizar, inclusive desde el año pasado el ministerio está promoviendo utilizar zinc como manejo
para el episodio actual y también como manejo por disminución demostrada ya la disminución de la incidencia de diarrea en los siguientes 2-3 meses de los episodios de diarrea subsecuentes. ¿Cómo se transmite? Ya sabemos, consumo de agua, alimentos contaminados, con heces o manos sucias. ¿Y cómo se previene? Explicarle a la mamá que debe mantener lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses idealmente, lavarse bien las manos, ¿no? Para poder preparar los alimentos, mejores prácticas de alimentación, dándole solamente comidas después de los 6 meses y no antes. Obviamente tratar de mejorar el abastecimiento de agua, el uso de letrinas en forma higiénica y el manejo y eliminación de los desechos sólidos también en forma adecuada. Hay que promover la higiene que va a disminuir pues, los episodios de diarrea en nuestros pacientes. Una vez terminado de evaluar el paciente o de manejar el paciente en un plan A, uno le puede hacer un balance corto de un par de horas, algo muy sencillo, donde uno puede ver ahí cuánto subió de peso el paciente y cuánto de flujo fecal tiene, dividir el volumen de heces que ha hecho en ese par de horas entre el peso del paciente y si tiene un flujo bajo uno puede mandarlo a la casa con seguridad. Tiene un balance adecuado, positivo, el peso no ha bajado, se ha mantenido o ha subido y el flujo fecal es bajo, podremos mandar a la casa inclusive con panetela a este paciente y que venga a control. Entonces, si yo tengo un paciente con esas características de plan A, ¿cuándo mandarlo a la casa? Yo lo puedo mandar a la casa relativamente rápido, en un par de horas ese paciente, una vez que ya lo he tenido evaluando en el centro, si es que ya no hay signos de deshidratación, si el peso al alta es igual o mayor al peso al ingreso, si el balance es positivo con ingresos mayores a los egresos, que no tenga riesgo de deshidratación porque tiene un flujo bajo de heces con buena tolerancia, obviamente que la familia sea confiable y la mamá esté suficientemente capacitada. Yo podré mandar a la casa al paciente con seguridad. Pero hay pacientes que, como este, presentan más vómitos, más diarreas en más cantidad, que el paciente tiene mayor compromiso, no come ni lacta como antes, está más decaído. Y este paciente es un paciente que tiene más riesgo, ¿no? Por la historia, por obvias razones, y hay que tener más cuidado con él. Hay que evaluarlo. De repente es un paciente también en plan A con solamente un signo de deshidratación, no dos para catalogarlo como B. Pero es un paciente que si bien es un plan A, hay que recordar que este paciente en su balance podría tener pues una mayor pérdida con presencia de vómitos y es un paciente que deberíamos observarlo un poco más de tiempo. Es un paciente que de repente no basta con 1 o 2 horas, sino había que poder evaluar a este paciente si es que tiene un flujo importante, chequear que en las siguientes horas de repente 1 o 2 horas más, el paciente evolucione de mejor forma, explicarle mejor a la mamá cómo ofrecerle líquido para no inducirle las náuseas o vómitos, darle de a poquito, como comentábamos, ver cuánta diarrea se va haciendo en las siguientes horas y nuevamente evaluar con un balance para ver nuevamente su flujo, si el balance es positivo, si el niño no ha bajado de peso y según eso ya mandarlo a la casa. Pero obviamente este paciente que tiene más riesgo de deshidratación y de disturbio electrolítico debería irse con un suero comercial a la casa, no con panetela, y debería ser citado para control a las 24 horas. Deberíamos volverlo a ver, ¿no? En 24 horas para ver cómo evoluciona. Si es un paciente entonces de riesgo, debemos tener en cuenta que debe irse con suero y venir a las 24 horas. ¿Qué pacientes? Por ejemplo, aquel paciente que llegó a nuestra entidad de salud con signos de deshidratación leves, o sea, un paciente que tenía algún signo secundario, pero solamente uno, de repente, ninguno principal, o pacientes que al alta pesaron igual o menos que el ingreso, o pacientes que tienen un balance que es negativo o neutro. Esos pacientes deberían ser enviados con suero y deberían regresar a la casa, regresar a la consulta para reevaluación rápidamente. Si tienen un flujo importante de más de 5 cc kilo-hora, si han tenido tolerancia finalmente, pero han vomitado en alguna oportunidad durante la evaluación en nuestra institución, o si es un niño desnutrido moderado y la mamá no es muy confiable. O sea, si es un paciente con algún riesgo por pérdidas o con algún riesgo ya familiar o personal por alguna comorbilidad, debería ser enviado con suero de rehidratación oral y debería venir a control a las 24 horas. Este es un tercer caso en el cual tenemos a José, que tiene 1 año y medio, que presenta también vómitos, diarreas muchas veces abundantes que rebasan el pañal. El paciente está febril, pero ya come y lacta poco y la mamá lo ve muy decaído e intranquilo. Pesa 10 kilos, está con líquidos claros y vamos a ver a José.
segundo caso es un niño llamado José. José parece estar intranquilo e irritable. Tiene los ojos hundidos y cuando llora no derrama lágrimas. Al examinar su boca y su lengua, vemos que están secas. Cuando se le ofrece una bebida, José la toma rápido. No cabe duda de que tiene bastante sed. Al pellizcar la piel, el signo de pliegue desaparece rápidamente. Teniendo en cuenta estos signos, ¿cómo evalúa usted el estado de hidratación de José? Entonces este es José, en el caso que estábamos describiendo, con la historia que trae de pérdidas. Es un niño que obviamente es distinto al primero, es un niño que tiene pues, más signología de deshidratación. Hemos podido ver varios signos de deshidratación. Entonces José es un niño que está intranquilo, irritable, ojos hundidos, las lágrimas disminuidas, la mucosa seca, bebe con avidez. Notaban cómo se molestaba él cuando le retiraban el vaso y quería el vaso. El pliegue desaparece rápidamente, pero finalmente tiene más de 2 signos en esa categoría. Entonces es un plan B. Más de 2 signos en esa categoría, en la categoría que correlacione, es la definición. Plan B en este caso, y debe ser manejado como tal. ¿Qué es un plan B? Un paciente que tiene una pérdida de 5 a 10%, no tiene shock, tiene algún grado de deshidratación, pero no está chocado. Necesitamos un peso inicial confiable para poder hacer el manejo. Por definición, un plan B es siempre con suero de rehidratación oral, por vía oral, salvo excepciones como vamos a mencionar. Se da lentamente, por cucharitas también, despacio. Si vomita, se le deja descansar igual. Y en los casos en que el paciente rechace, porque hay pacientes que no quieren tomar el suero por el sabor, se puede intentar inclusive lo que se llama gastroclisis, colocar una sonda nasogástrica y pasar el volumen distribuido a goteo por esa sonda en esas 4 horas que corresponden. Entonces podemos utilizar una sonda para calcular el aporte en goteo y eso es lo que se hace ya para asegurar el aporte. Pero hay algunos pacientes en los cuales vamos a tener contraindicaciones de usar vía oral. Y esos pacientes que son plan B, que deberían ser manejados con suero, no podemos hacerlo. Por ejemplo, pacientes que tengan un hilio adinámico. Hay pacientes con diarrea que por las pérdidas de potasio que tienen, generan hipocalemia y esa hipocalemia lleva a hilio. O hay pacientes también que han utilizado como antidiarreicos la loperamida, que no debe utilizarse en niños y que pueden llegar en hilio. Esos pacientes, además de los pacientes con un trastorno del sensorio importante, no deberían utilizar pues, la terapia de rehidratación oral por riesgo de aspiración si hay trastorno del sensorio y porque el hilio no va a permitir que el paciente tolere y no vamos a lograr rehidratarlo. Entonces, estos pacientes son pacientes que deberían utilizar la vía endovenosa, a pesar de que son un plan B, son la excepción a la regla. Un plan B, entonces, en cuanto a volumen, se define como 50 a 100 cc por kilo que hay que reparar en 4 horas. Entonces, ese volumen yo tengo que distribuirlo en 4 horas para que el paciente lo reciba. Una vez que ya terminó de recibir eso, yo reevaluaré al paciente. Luego de esas 2 a 4 horas, siempre es buena idea evaluar a estos pacientes por lo menos a las 2 horas y luego ya a las 4 si es necesario, y ver si el paciente está en categoría todavía en categoría ya de no deshidratado, o sea, que no tiene signos, es un plan A y pasaría ya a una fase que se llama de mantenimiento. Si el paciente sigue en plan B, o sea, todavía tiene signos de deshidratación y hay que ampliar 2 a 4 horas, o si el paciente está ya con signos severos, que hablaría de shock, y manejar un plan C. Entonces, reevalúo al paciente al final de ese tiempo y veré. Recuerden que cuando un paciente está deshidratado hay 2 fases. Una fase que se llama de reparación, que es reparar el déficit, como comentamos, con 50 a 100 cc por kilo dividido en 4 horas, y lo otro que es una fase de mantenimiento, que es una vez ya reparado el déficit a trabajarse. Pero durante la fase de reparación podemos tener algunos problemas, como comentamos, hay pacientes que rechazan, y estos pacientes pueden colocarse en una sonda nasogástrica, se le puede manejar con gastroclisis, y de esa manera asegurar el aporte. Pero evaluar, obviamente, que el paciente no tenga con las contraindicaciones que comentamos, hilio y trastorno del sensorio para manejar por vía oral y por sonda. Hay pacientes en los cuales hay que manejar
por vía endovenosa. No solamente los que tienen contraindicación del vía oral, sino también estos pacientes, por ejemplo, los que están ya en más de un plan B y persisten con deshidratación, es mejor ya pasarlos a vía endovenosa. Aquellos que tienen pérdidas altas y la reposición no logra compensarla, entonces es un paciente que logramos compensar un poco su deshidratación, pero no resolverla, y por eso es mejor pasarlo endovenoso. Estos pacientes con flujo alto, un paciente que tiene un flujo de más de 10 cc por kilo por hora, son inmanejables por vía oral, entonces son pacientes que hay que manejarlos por vía endovenosa de todas maneras. Y el paciente que tiene vómitos persistentes, más de 4 por hora, son pacientes que deberían ser manejados por vía endovenosa. Considerar entonces contraindicaciones de vía oral y pacientes que tienen riesgo o pacientes que tienen flujos importantes que no nos permiten reparar el déficit por vía oral directa. Pero el endovenoso tiene sus desventajas y por eso hay que procurar siempre manejar por vía oral o gastroclisis de ser posible. Necesita para el endovenoso un personal entrenado en poner la vía, un material estéril, es más costoso obviamente por estas razones, más riesgo de sobrehidratación porque el goteo algunas veces no se hace con bomba de difusión sino con venoclisis y se puede el goteo aumentar en algunas ocasiones por error o accidentalmente. Más riesgo de infección porque, claro, es una vía, ¿no? De entrada de gérmenes, el colocar una bránula o un Avocat es más traumática, más incómoda para el bebé, obviamente. La madre no participa activamente en lo que es el manejo del paciente porque simplemente está pasando el suero a través de la vía y evita la aceptación precoz de los alimentos del paciente, lo cual prolonga la hospitalización. Entonces, la vía endovenosa solamente en los casos que hemos mencionado. El resto debe tratar de demostrarse si se puede manejar por vía oral realmente o si no hay otra y hay que buscar otra vía de administración. Entonces hay pacientes que terminan su plan B y luego de terminado su plan B, este caso, por ejemplo, se le colocó una sonda y una vez terminado el plan B, ustedes igual le harían un balance y verían cuánto tiene de flujo, cuánto tiene de aumento de peso y según eso mandarlo a la casa. Pero estos plan B siempre deben irse con suero de rehidratación oral, nunca deben irse con panetela, porque los riesgos están latentes de volverse a deshidratar, pues, ¿no? Si es que sigue con diarrea. Recuerden entonces, estos pacientes en plan B que no tengan complicaciones mayores asociadas son pacientes que se pueden manejar en primer y segundo nivel, pero algunas veces son pacientes que tienen cierto riesgo de complicarse y tendrán que ser derivados, ¿no? En ese caso, si es que vemos, por ejemplo, que el paciente persiste con problemas en cuanto a la fase de reparación y hay que pasarlo ya a vía endovenosa o persiste muy intolerante. Una vez reparado el déficit, pasamos a mantenimiento, que es mantener al paciente hidratado. Eso es darle su requerimiento normal y más bien reponer las pérdidas. O sea, lo que pierde, lo repongo. Pierde 100, repongo 100. Entonces le damos su dieta usual, le damos sus requerimientos basales si está comiendo venoso y reponemos las pérdidas volumen a volumen. Si no hay posibilidad de volumen a volumen, podemos trabajar con el 10 cc por kilo que mencionábamos hace unos momentos y reponer con suero oral o con polielectrolítica según sea el caso, ¿no?, al que estemos enfrentando. Estos pacientes cuando se van de alta, que muchas veces se van de alta luego de recibir todo vía oral, deben ser evaluados sí o sí a las 24 horas, ¿no? Porque por algo se deshidrataron, tienen riesgo, hay que volverlos a evaluar de forma pronta. Estos pacientes entonces se pueden ir a su casa si es que ya ustedes los tuvieron las 4 horas y ya no tienen signos de deshidratación, el déficit repuesto se logró con un peso de alta mayor al del ingreso, un balance siempre positivo, con un flujo bajo para disminuir los riesgos de volverse a deshidratar en casa, que tenga buena tolerancia, se tiene que ir sin vómitos y la mamá confiable y bien capacitada. Siempre a las 24 horas hay que controlar. Pero hay pacientes que se tendrán que quedar y esos son justamente los que hay que derivar, ¿no? Pacientes que requieren uso de endovenoso, pacientes que persisten con signos de deshidratación luego del primer plan A deberían ser derivados, porque probablemente las pérdidas que están teniendo son importantes y no permiten una reparación al 100%. Si requiere más de 4 horas para hidratarse, como mencionábamos, y un déficit de repuesto menor al peso de ingreso. Si el balance es negativo, una vez terminado el plan B, debería ser transferido. Si tiene riesgo de deshidratación, ese niño ustedes lo reparan, termina sus 4 horas, ya no tiene signos de deshidratación, pero es un niño que tiene un flujo alto o que tiene mala tolerancia, o la mamá es poco confiable, es mejor derivarlo para que el paciente se quede todavía en observación para continuar su manejo y evitar que regrese deshidratado. Entonces,
Ya para terminar, este es el último caso. Este es un paciente que viene que tiene 3 años, vómitos frecuentes, diarreas muy frecuentes, muy abundantes, afebril, come muy poco, duerme mucho las últimas horas, y este es Cristóbal, que viene, ¿no?, a la emergencia o a su centro, y es un paciente que ustedes van a ver las características que tiene para que lo puedan identificar y tomar la decisión de si lo van a poder manejar en un centro primario o si es que va a tener que ser derivado. El tercer caso es un niño llamado Cristóbal. Cristóbal está acostado e inmóvil. Está letárgico, casi inconsciente. Se ve claramente que tiene los ojos muy hundidos y secos. También tiene la boca y la lengua muy secas. Bebe muy poco y solo es capaz de ingerir el líquido con cuchara. Cuando se le pellizca la piel, el signo del pliegue desaparece muy lentamente. Teniendo en cuenta todos estos signos, ¿cómo define el estado de hidratación de Cristóbal? Entonces, este es Cristóbal. Obviamente la sinología es distinta a la que presentaban pues, Pedro y José. Este es un paciente que viene mucho más comprometido. Es un paciente que tiene signos de deshidratación claros y signos de deshidratación marcados, como ustedes pueden ver. Entonces, este es un paciente que tiene pues todos los signos, o prácticamente todos los signos de un plan C, severidad. Este paciente, que es un plan C, entonces, tiene que ser derivado porque hay que hacer un manejo más complejo, ¿no? Un paciente que está chocado, necesita una terapia endovenosa rápida, y controles de laboratorio también para poder ver si hay algún disturbio, que es muy frecuente que se dé, algún disturbio, complicación hidroelectrolítica. Entonces, estos pacientes tienen que ser derivados, pero obviamente es un paciente que tiene que ser manejado inicialmente. Si está chocado, ustedes lo que pueden hacer en su centro es colocar una vía endovenosa y pasar un bolo inicial, ¿no? Pasar el bolo inicial para tratar de sacarlo del shock con cloruro de sodio, y luego de eso ya derivarlo a un centro de mayor complejidad para poder terminar el manejo de él. Estos pacientes en plan C son pacientes que se manejan con 100 cc por kilo. En 3 horas se da la primera hora un volumen mayor y las siguientes horas un volumen menor. Hay diferentes guías ahora que hablan de otros volúmenes, pero la más práctica y fácil de recordar es la primera, la antigua. Entonces manejemos todavía 100 cc por kilo en 3 horas. Pero siempre recordar que este paciente debería ser manejado en una institución de mayor complejidad, solamente ayudarlo con su primer bolo, con el bolo inicial, para tratar de sacarlo del shock y no se descompense más. Pero claro, si es que tenemos problemas en colocar la vía, que también es algunas veces algo que se da en algunos centros, ustedes pueden trabajar con un gastroclisis, colocar una sonda y pasar un volumen de 20 cc por kilo por hora, y con eso, ¿no?, durante el viaje transferir al paciente, ¿no? Con eso podría estar mientras el paciente es trasladado, ¿no? Pero definitivamente es un paciente más complicado y paciente de mucho más riesgo que necesita evaluación de laboratorio inclusive. Terminado su fase de reparación, lo mismo, tiene que ser reevaluado para ver en qué categoría cae y continuar su manejo, y de acuerdo a eso ya pasarlo a fase de mantenimiento. Entonces, eso es lo que queríamos un poco compartir con ustedes en cuanto a diarrea. Es una patología frecuente, importante, diarreas agudas, acuosas, lo más frecuente. Hay que saber enfrentarlas, saber manejarlas y también saber decidir en qué momento yo debo transferir o puedo manejar según dónde esté la capacidad de resolución del lugar. Entonces, espero que esta charla les haya servido. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, encantado. Doctor, muy buenos días. La consulta es, ¿cómo hacemos el manejo de niños con shock, ¿no?, con deshidratación severa, que tengan desnutrición? Gracias. Sí, esa es una pregunta interesante, ¿no? Los pacientes que tienen desnutrición, hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el paciente es un desnutrido crónico severo, es un paciente con desnutrición crónica severa, es un paciente que debemos considerar
que su organismo está acostumbrado a vivir en cierto, digamos, nivel de desarrollo de su propia homeostasis. Estamos hablando de que es un paciente que está acostumbrado a vivir en deficiencias de volumen, en deficiencias de oligoelementos. Entonces, es un paciente que uno no debe ser muy agresivo, porque si es muy agresivo puede llevarlo a complicaciones. Entonces, no hablamos de cualquier desnutrido, sino de un desnutrido crónico severo. Esos pacientes, los marasmáticos, los kwashiorkor, son pacientes que uno debe hacer un manejo más cauto. Si viene chocado, uno debe sacarlo del shock y uno le pasa un volumen de 15 cc por kilo y ese volumen hay que pasárselo en aproximadamente 30 minutos. No se pasa en bolo, o sea, no se le pone un bolo en pocos minutos porque uno lo puede descompensar. Se pasa en media hora. Se puede repetir el bolo hasta en 2 oportunidades inclusive. Y una vez que uno lo ha sacado del shock al paciente, uno debe pasarlo a la brevedad a manejo por vía oral. Dígase, a los pacientes se le pone una sonda y se comienza a manejar el resto de la reparación, pero por vía enteral a goteo. Y el déficit que se calcula es un déficit que se va a pasar generalmente de 6 a 10 horas o de 8 a 10 horas. O sea, es un paciente que se maneja solo para sacarlo del shock y el riesgo inminente de mortalidad con el bolo sin ser demasiado rápidos, ¿no? Un bolo de 15 cc por kilo en 30 minutos y después de eso ya sacado del shock al paciente se le maneja con un volumen vía enteral con sonda en 6 a 10 horas. El volumen que uno le calcula lo divide entre esas 6 o 10 horas que uno quiere trabajar. Generalmente dicen que hay que trabajar con aproximadamente 5 a 10 cc por kilo por hora. Y eso es lo que se pasa en esas 6 a 10 horas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Claro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí se escucha? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Les estoy hablando aquí del Hospital Regional de Ica. ¿Qué tal? Continúen. Buenas tardes, doctor. No sé si me escucha bien. Gracias por su presentación. No sé, ¿me permitiría hacerle alguna pregunta? Sí, dígame. En el caso de las fórmulas que se han mencionado en cuanto a la deshidratación moderada, la deshidratación severa, estoy hablando, por ejemplo, el caso puntual de 100 cc por kilo en el caso de una deshidratación severa. ¿Existe algún tope en cuanto al peso hacia arriba? Porque nosotros manejamos pacientes en pediatría hasta 14 en algunos casos, 16 años en algunos casos, y hay muchos pacientes que manejan pesos ya de adultos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tope en todo caso, en kilos o por edad? ¿Cómo podríamos manejar eso? Porque en algunos casos existiría riesgo de sobrehidratación, me parece. Sí, esa también es una pregunta importante, ¿no? O sea, estas guías que se han estado conversando y ustedes pueden revisar, son guías diseñadas para niños por debajo de los 5 años, porque justamente es la población con mayor incidencia, ¿no? de problemas de diarrea y mayor mortalidad. En realidad no están diseñadas para niños grandes. En los niños grandes, en realidad, uno puede manejar volúmenes similares, pero hay que estar muy pegado al paciente, ¿no? Hay que estar monitorizando flujos, hay que estar monitorizando presiones, frecuencias, para no llevar al otro extremo, como ustedes comentan, ¿no? O sea, no llevar a la sobrehidratación al paciente. Entonces, son pacientes que podemos manejar de repente en forma más cauta lo que son los volúmenes, especialmente cuando son niños por encima de los 10 años, ¿no? Se puede iniciar con un volumen similar al que hemos mencionado. Si hablamos de un plan B, por ejemplo, y trabajamos de 50 a 100, podemos trabajar de repente con 50 y no con 100, ¿no? cc por kilo, y pegarse al paciente para evaluarlo. Si es un paciente chocado, en realidad la historia es la misma, hay que pasarle un bolo. En pediatría siempre va a ser, no importa la edad, alrededor de 20 cc por kilo, salvo los desnutridos crónicos que se sugiere que sea un poco menor, y pegarse bien al paciente para ver la evolución y no sobrehidratarlo, ¿no? O sea, eso es lo que se hace. Pero estas guías, como les repito, están diseñadas para niños
por debajo de los 5 años, ¿no? Es en lo que hubo mayor incidencia de complicaciones y para eso se diseñaron, para evitarlas, ¿no? Como manejo masivo. Ahora, acá hay una pregunta también en relación a lo de los antibióticos. ¿Cuándo los recomendaría? Dice, definitivamente cuando uno tiene un paciente con diarrea aguda, uno debe pensar, como comentábamos inicialmente, ¿esto es una diarrea aguda acuosa o es una diarrea aguda de tipo inflamatorio o con sospecha de bacteriano? Cuando hay duda de eso, uno se puede apoyar y usar un examen que tenemos todos en los centros generalmente, que es bastante económico, que es una reacción inflamatoria. Pero no, recuerden que la reacción inflamatoria es un apoyo, no es definitivo. Entonces, uno puede pensar clínicamente que este paciente tenga algo bacteriano, podría ser un parámetro a tomarse en cuenta de una reacción inflamatoria como para apoyar el diagnóstico, pero la clínica siempre manda. Y si es así, uno debe dar un tratamiento antibiótico previo toma de coprocultivo. El coprocultivo siempre es importante en niños porque nos da la opción de, si el antibiótico empírico que se indicó inicialmente no funcionó, tener una segunda alternativa con ya una mayor evidencia del germen y del antibiograma que nos ayudará a tomar la decisión y no estar comparando con diferentes antibióticos que algunas veces no son efectivos para el caso en particular. ¿Qué antibiótico utilizar? En realidad, podemos iniciar una terapia antibiótica está en función del grupo etario, las características del paciente, un poco tratando de ver cuál es el germen que potencialmente le pueda generar el problema. Por ejemplo, si yo tengo un niño menor de 2 años que tiene una diarrea no es muy agresiva y el niño ha tenido un contacto epidemiológico de repente en algún lugar donde hay crianza de animales, especialmente de aves, yo podré pensar en la presencia de Campylobacter como germen importante, bacteriano. Y en ese caso yo utilizaría como alternativa un macrólido, que podría ser de primera intención acitromicina o podría ser eritromicina, como una buena alternativa. Yo creo que una mejor alternativa inclusive que la acitromicina por resistencia. Pero en el caso que yo tengo una historia como para pensar en un Campylobacter. Ahora, si yo tengo un paciente con una patología de mayor compromiso, con mayor severidad, más fiebre, más cólicos, más molestias, el paciente luce más comprometido, yo no pensaré pues en un Campylobacter, sino de repente en una Shigella, que da mayor compromiso sistémico. Y si eso es así, la alternativa podría ser, en todo caso, si voy a usar vía oral, acitromicina, furosolidona, que su resistencia ya no es tan alta, y en base a eso ver la evolución que tenga el paciente. Pero si yo tengo un paciente que es ya, por ejemplo, un escolar de más de 3, 4, 5 años, que no luce muy comprometido, que no luce muy afectado, no hay mucho dolor, ni mucha fiebre, no hay mucho cólico, de repente yo pensaré en otros gérmenes, como una E. coli. Y si es una E. coli, la citromicina no es buena alternativa, eritromicina tampoco. Entonces podríamos utilizar de repente ahí sí furosolidona como alternativa para cubrir, ¿no? Estas E. colis. Estamos hablando de un manejo inicial empírico. Entonces, depende, digo, del paciente que uno tenga al frente. No es que todos los pacientes con diarrea, con sospecha de bacteriano, uno le vaya a dar acitromicina como tratamiento. Esa no debe ser la regla, ¿no? Esa es una alternativa, como varias que hemos mencionado, pero no es la regla. Y no es un automatismo darles a todos acitromicina. Hay que pensar un poquito cuál puede ser la causa más probable para administrar el antibiótico. Pero no se olviden de coprocultivo siempre antes. Acá hay una pregunta de reacción inflamatoria. Ya, los pacientes con la reacción inflamatoria es un examen que tiene una sensibilidad y una especificidad muy variable en realidad. Es un examen que es un apoyo, es un examen auxiliar, no es un examen definitivo. Lo que manda siempre es la clínica. Entonces, podemos solicitar una reacción inflamatoria en algunos pacientes en los que uno tenga la duda si es que hay o no un proceso inflamatorio para pensar en algo bacteriano. Y, por ejemplo, aquel paciente que viene con una diarrea, que la mamá refiere que hay moco, pero no mucho, entonces uno quiere saber cuánta inflamación hay por la presencia de ese moco. O un paciente que viene con una diarrea, que la mamá dice que está haciendo fiebre muy alta, 40, 39,5, uno pensará, bueno, miremos cuánta inflamación hay. O algunas veces las mamás que vienen y dicen que la última deposición les impresionó que había una rayita media rosadita que podría ser sangre, y ustedes quieren confirmarlo.
Entonces, la reacción inflamatoria es un parámetro más dentro de todos los que tenemos que tomar, básicamente historia, examen físico, para decidir si damos o no damos un tratamiento antibiótico. No es definitivo, no es un automatismo que si reacción inflamatoria es negativa, esto es viral y no le doy nada, y si es positiva, siempre es bacteria y siempre le doy antibiótico. Porque recuerden, hay bacterias que dan reacciones inflamatorias negativas. Recuerden ustedes el cólera, que es una diarrea acuosa y no da reacciones positivas. Y viceversa también, ustedes van a encontrar, por ejemplo, pacientes que tienen reacciones inflamatorias positivas y no tienen una bacteria, sino de repente el problema es un fenómeno alérgico. Hay niños con alergia alimentaria que vienen con diarrea hasta disentérica inclusive, y tienen reacciones positivas, pero no lo va a curar un antibiótico. Entonces, siempre lo que manda es la clínica, no el resultado de la reacción inflamatoria. Tengan en cuenta eso. Están pidiendo que envíe sus diapositivas. Lo otro que también preguntaban es que si siempre hay que dar, si solamente se da tratamiento antibiótico a pacientes con disentería. No, yo no necesito esperar que haya una disentería para dar un tratamiento antibiótico. Recuerden, si es un paciente que tiene una diarrea bacteriana inflamatoria invasiva, este es un fenómeno progresivo. Entonces, primero invade, inflama, sigue inflamando, sigue dañando y después sangra el paciente. Entonces, no es que yo tenga que esperar que el paciente sangre para decidir dar un antibiótico. Yo ya con la sospecha clínica, fiebre, como comentamos en las primeras diapositivas, un paciente que tiene deposiciones frecuentes y de a poquito, deposiciones con moco importante o evidente, que puedan tener sangre o no, pero pacientes que tienen fiebre alta, pacientes que tienen cólicos, pufo, tenesmo, pacientes que tienen mucha molestia abdominal, inclusive después de haber defecado, tienen ganas de defecar otra vez, tienen molestias, dolor otra vez. Ese paciente con pufo, tenesmo, con deposiciones con moco evidente, con fiebre alta, es el prototipo de un paciente con una sospecha de bacteriano. Y yo podría hacer una reacción inflamatoria, es más, podría inclusive tomar un coprocultivo sin esperar la reacción inflamatoria e iniciar cobertura antibiótica sin tampoco tener la evidencia de una disentería. Porque definición de disentería es no el resultado de la reacción inflamatoria, sino definición de disentería es diarrea con evidencia de sangre macroscópica. O sea, yo veo diarrea con sangre. Eso es disentería. No necesito esperar que haya eso. Obviamente, si la mamá viene con una historia de disentería con fiebre, es obviamente el esquema antibiótico el que tengo que iniciar. Pero si hay sospecha de bacteria sin disentería, reacción inflamatoria o procultivo, que podría tomar de arranque junto con la reacción, e iniciar la cobertura antibiótica. Acá hay una consulta en relación al uso de antieméticos. Los antieméticos, en realidad, si bien en las últimas guías los ponen como posibilidad de manejo, no son una buena idea de primera intención. Recuerden, y ustedes van a ver, ¿no? Si en sus evaluaciones, que la mayoría de niños con diarrea vienen con historia de vómitos, ¿no? Muchos vienen con historia de vómitos, y la mayoría, a medida que pasa el tiempo, uno les capacita de cómo hidratar al paciente, o los tiene en observación, se van dando cuenta que el paciente vomita menos, ¿no? O comienza a disminuir los vómitos, y en la mayoría de casos no se usan antieméticos. Esto es un fenómeno que se va dando a medida que uno aprende a cómo ofrecerle el líquido al niño por vía oral, y además, si es que el paciente ha terminado hospitalizado, a medida que uno maneja el disturbio hidroelectrolítico. No es buena idea dar antieméticos, uno, porque la mayoría de veces no es necesario, dos, porque recuerden que los antieméticos tienen un tiempo de acción. Ustedes le ponen su antiemético intramuscular o le dan vía oral y esto dura 6-8 horas, se pasa el efecto y va a volver a vomitar. Entonces, el detalle es no estar necesariamente dándole antibióticos, sino enseñarle a la mamá cómo tiene que alimentar y cómo tiene que hidratar a su niño. Y la tercera razón, porque los antieméticos con frecuencia tienen efectos secundarios neurológicos, dígase somnolencia. Entonces, eso va a dificultar la evaluación del paciente, porque el paciente va a estar de repente con sueño y no vamos a poder evaluar bien cuánto de esta somnolencia es por disturbio hidroelectrolítico, es por deshidratación o es por efectos secundarios. Y además va a entorpecer el manejo por vía oral, porque si un niño está que duerme y duerme y duerme, no puedo iniciar la vía oral porque el niño podría aspirarse si yo le obligo. Entonces hay que tener en cuenta, los antieméticos no son el primer manejo que debe darse a un paciente. Si bien las guías lo sugieren, particularmente yo creo que no es la mejor idea, es siempre tratar de manejar primero al paciente y ver la evolución que tenga, constatar realmente cómo está la frecuencia de vómitos en el paciente
y según eso decidir. Pero la mayoría de veces no es necesario, ¿no? Los probióticos, hacia el hospital de Moquegua, saludos para allá, para Moquegua. Los probióticos son medicinas que tienen millones de estudios y tienen miles de estudios que han demostrado que son útiles en diarreas agudas, acuosas y diarreas agudas en general. Entonces, los probióticos son útiles en cualquier tipo de diarrea. Ustedes pueden ofrecérselos, pero recuerden, el probiótico solamente ha mostrado beneficio en disminuir la duración de la diarrea. O sea, el probiótico va a hacer que les dure alrededor de 24 horas menos la diarrea. Que para algunos dirán, bueno, no vale la pena porque un día menos, un día más es lo mismo. Pero en realidad para un niño y para una familia, un día más de hospitalización o un día más de diarreas, un día más de pelear con la reposición de suero es importante. ¿Se puede utilizar el probiótico con seguridad? Hay probióticos que han demostrado con muchos estudios su eficacia, como es el Lactobacillus GG y como es el Saccharomyces boulardii. Esos son los que tienen más estudios, pero van apareciendo más estudios en otros, como el Lactobacillus reuteri. Entonces, los probióticos sí son útiles en diarreas, pero idealmente hay que darlos al comienzo, no cuando ya se está terminando la diarrea. Algunas veces el paciente consulta ya casi al final, cuando ya el paciente está mejorando en forma evidente, se le está yendo ya la diarrea, ya no vale la pena darle probiótico ahí. Pero cuando el paciente empieza en las primeras 24 horas, es el mejor momento para darle un probiótico al paciente, porque va a lograr que se controle la multiplicación bacteriana, la adherencia a los receptores, y con eso controlar el episodio infeccioso, y por eso dura menos. Entonces es importante el probiótico, sí, es una buena alternativa, dárselos tempranamente. Sí, bueno, creo que hemos les agradecemos mucho por la audiencia. Esperemos que les haya sido útil y que esto nos motive a revisar siempre un poquito más cada vez sobre esta patología que es tan importante y que debemos todos como pediatras generales aprender a manejarlo en niveles primarios, secundarios, para evitar complicaciones, evitar que los niños puedan complicarse más, puedan tener mayor movilidad. Les agradecemos nuevamente. Gracias a la próxima.